Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Anteli Jaimes, estudiante de la Universidad de Pamplona, y el tema que les vengo hoy a exponer trata de el discurso y los tipos de discurso. Ahora vamos hacia la definición de qué es el discurso. El discurso es la expresión formal de un acto comunicativo, lo que quiere decir que data sobre un grupo de personas o una persona en general trata de impartir o comunicar cierto tema o cierto aspecto a un grupo de personas o a una persona en general. Este se representa bajo unas manifestaciones. Estas manifestaciones son dos en general, que es la oral y la escrita. La oral, que trata de la interacción que hay de una persona para con la otra o para con un grupo, o de un grupo de personas para un grupo de personas, tratando de explicar o llevar un tema a cabalidad. Mientras que la forma escrita es donde un grupo de personas o una persona en general escribe un texto de lo que quiere que la otra persona adquiera como conocimientos, y para que esta persona lo adquiera necesita de leer. Desde el punto de vista formal, el discurso suele constar de una serie de oraciones. Por lo general es dinámico y es consecuente. El significado tiene una naturaleza dinámica, lo que quiere decir que vamos pactando de oración tras oración y que esta va acoplando un significado que es de interés. Por esto mismo no es posible dar un significado del discurso en términos de reglas, por lo mismo, por lo que es dinámico y consecuente y tiene un proceso en común, y es catalogado también con un proceso. Este no es un producto sino un proceso, y el proceso que como finalidad tiene impartir o dar a conocer un tema o entablar una comunicación con las demás personas. Como veníamos hablando, el discurso es una acción comunicativa. Por esto mismo hablamos de que en el discurso existen dos componentes fundamentales, uno que es el emisor y el otro que es el receptor. El emisor, que es la persona que emite o que da a conocer el mensaje e imparte el conocimiento que quiere dar a un determinado grupo, y el receptor, que son cada una de las personas que reciben el conocimiento dado y en sí que lo transforman para el conocimiento previo que tengan sobre cualquier tema o el tema en general que está dando la persona como receptor. Es importante tener en cuenta a lo largo del discurso el tema que se va a dar, cómo se va a dar y para qué se va a dar. Con esto, para producir los elementos expresivos que, dependiendo de sus funciones, se usen de tal manera que pueda llegar el mensaje completo a las personas, que lo que se transmita sea pertinente, sea confiable y por último sea veraz. Es decir, el conocimiento que imparte el receptor o el tema que tiene para dar tiene que ser significativo y continuo para la persona que lo vaya a recibir. La importancia del discurso radica en cómo el receptor emite el mensaje al público, lo que quiere decir que es la manera que él se exprese y logre convencer a los receptores. Para esto existen ciertas herramientas y ciertas pautas que le ayudarán. Entre estas encontramos que la persona o el grupo de personas, que en este caso sería el receptor, que es la persona que va a dar o a impartir el conocimiento, debe manejar el tema, debe haberlo estudiado, y otra cosa es que pueda apoyarse bajo unas guías, bajo unas diapositivas o bajo un marco conceptual que lo puede llegar a hacer. Lo importante en esto es que la información que él va a dar la tenga precisa, la tenga consciente y sea únicamente veraz a la hora de poderlo impartir hacia los demás. Tipos de discurso según la estructura. Está el discurso expositivo, que, como su nombre lo indica, trata de exponer o dar a conocer un tema en específico o en particular a cierto grado de personas. Acá hablamos de que el emisor, al momento de exponer o ya dada la exposición en el discurso, acepta preguntas para de una vez dar con las conclusiones de lo que se quiso dar a lo largo del discurso. Entonces, es decir, él expone, a lo último acepta preguntas y con eso termina de convencer sobre el tema que ha dado. Discurso argumentativo. Este tipo de discurso explica cuáles son las razones que llevan a una conclusión dada. Intenta mediante las palabras convencer a cada uno de los oyentes sobre la veracidad de las cosas que se están explicando o argumentando para comprobar su veracidad. Esos argumentos deben ser lógicos y claros, no pueden ser ni ambiguos, ni personas que simplemente digan que es decir mediante que hagan la explicación de acuerdo a palabras que, por decirlo así, que ejemplo que significa no. El lenguaje que se manejan en este tipo de discursos tiene que ser un lenguaje totalmente formal, y además de esto tiene que ser preciso para que con ello, después de la argumentación, se lleguen a la conclusión. Partimos de que en estos discursos argumentativos primero sea la conclusión a la que se llegaron y por último sean los argumentos que permiten llegar a la conclusión que se ha dado.
El discurso informativo. Ese tipo tiene como objeto transmitir datos o información exacta, es decir, específica. No se puede despejar de acuerdo a las opiniones personales o lo que nosotros insinuamos o creyamos. Para la exposición en muchos casos se brindan datos estadísticos o provenientes de la realidad, lo que quiere decir que partiendo de la estadística lo hace aún más exacto, y si lo partimos de la realidad estamos hablando de un tema que se está viviendo pues en ese caso en la actualidad y que puede ser noticia para muchos de los oyentes. Es de suma importancia por lo que hablaba que el expositor deja a un lado sus opiniones personales, es decir, no estamos de acuerdo a lo que él piensa sino al tema que se está dando y la información que se está dando sea exacta, no de acuerdo a la opinión del oyente en este caso, sino a lo que se quiera impartir a los demás oyentes para no generar lo que llamamos desconfianza. El discurso publicitario. Este tipo es muy aplicado por el marketing. Posee como intención principal la de vender un producto o un servicio. Es por eso que la persona que está exponiendo o el expositor de esto es el que intenta convencer a sus oyentes mediante el producto que está impartiendo o el que está dando a conocer a los demás. ¿Cómo hace esto? Es donde habla del producto, sus ventajas, la calidad, los posibles usos que se le puede dar y que el producto es único en el mercado de acuerdo a estas características. Es sumamente necesario para el expositor dar a cabo sus ventajas en cuanto a lo económico y en cuanto a la utilidad de esto. Pero hay algún fallo en esto y es que ocultan lo malo y las desventajas de este mismo producto. Pero más que todo se encarga en el mercado es para exponer el tipo de producto y dar a conocer sus ventajas y sus posibles usos. Tipos de discursos según la temática. Los primeros en estos son los discursos políticos, que tal como su nombre lo indican, habla de la política o de alguna persona que esté relacionado con ella, y sus temáticas discursivas, de acuerdo a ello, tienen que ver con los planes o proyectos que las personas relacionadas a la política o la política hacen o van a hacer para lograr ocupar un puesto político. El objetivo principal de este discurso para estas personas es que el oyente o la sociedad en general vea sus ideas y que desde luego estas sean aprobadas por ellos mismos para recibir ciertos votos. Entonces lo que miramos acá es que a través del discurso político, el político, valga la redundancia, se encarga de convencer sobre los planes de desarrollo y los proyectos que tiene para llevar a cabo o para obtener el voto en general. Discursos empresariales. Estos discursos son dictados o dados a conocer por personas en las empresas que poseen altos cargos, altos mandatos o son influyentes para ellas. Estos tienen un sinfín de objetivos a lo largo de la empresa. Entre estos se destacan los más comunes que son informar sobre avances tecnológicos al personal, comunicar sobre premios, agradecimientos, dar a conocer cómo se encuentra la empresa, cada uno de los avances que ésta ha tenido y la importancia que ésta genera o el impacto a lo largo de la sociedad. Se encarga de resaltar son los aspectos más que todo positivos que posee la empresa. Religioso. Este tipo de discurso es dado por el sacerdote, por una monja, por el papa, por arzobispos o diferentes personas que tengan que ver de acuerdo a la parte religiosa o a la comunidad católica. En este se basa sobre qué, es comúnmente denominado también homilía y en ella se exponen pensamientos y percepciones en general o por decirlo así de temas religiosos que inciden en la vida diaria. Un ejemplo claro de esto es cuando después de leer el Evangelio el Padre en la Santa Misa hace la explicación del Santo Evangelio a todas las personas que están ahí en la misa. De acuerdo a cada religión particular, la temática puede ser distinta o en el enfoque desde distintos puntos de vista, pero este discurso más que todo lo hablan sobre las personas que están relacionados a la religión y se hace base en cuanto a lo religioso primordialmente, sea Dios o Jesucristo. Bueno, eso fue todo. Ahí hablamos sobre el discurso y los tipos de discurso. Espero les haya servido. Muchas gracias.